Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, si no tenéis inconveniente y si no estáis suscritos, por favor suscribiros al canal. El que quiera, pues que se haga miembro dándole a la tecla de unirme, unirse, difundir lo que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban. Dejarnos, eso sí, propuestas, comentarios, preguntas, ideas en el propio canal y las iremos comentando o respondiendo en los vídeos de preguntas y respuestas a medida que podamos, por supuesto. Bien, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un tema que es interesante para todo el mundo, sobre el cual repetidamente se nos hacen preguntas y que desde luego hoy no vamos a responder completamente, ¿no? Se trata de alguna forma avanzar en la identificación de eso que llamamos a veces la élite corporativa, el poder corporativo. Entonces, muchas veces preguntáis, y es lógico, quién es o quiénes son los que están detrás de ese poder corporativo. Bueno, vamos a ver, en principio ya hemos dicho más de una vez que el quién es igual no es tan importante desde el punto de vista del análisis económico o geopolítico, aunque sí lo pueda ser evidentemente desde la perspectiva de un posible análisis policial o judicial, si en algún momento a estas personas se les exigen responsabilidades por lo que han estado haciendo durante décadas con Occidente y con el mundo en general, ¿no? Pero de cualquier forma es natural que todos tengamos una curiosidad importante o significativa al respecto, ¿no? Entonces vamos a empezar a dar algunas líneas para ir avanzando en este tema, ¿no? Bien, vamos a ver. En principio también hay que aclarar que quién es el poder corporativo depende de unos países a otros, no son siempre los mismos, aunque haya muchos, evidentemente, elementos de ese poder corporativo que son comunes a distintos países. Y también es cierto que quiénes son cambia de una generación a otra. Bueno, aunque también es cierto que hay, por ejemplo, familias de grandes inversores o tendencias o grupos de interés que mantienen su influencia a lo largo de las generaciones, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a ver cómo podemos avanzar. En principio, estamos hablando de un entorno como es el Occidente actual, en el que ese poder, esa influencia de hecho sobre los gobiernos, vamos a hablar, esto es lo fundamental, ¿no? Es una influencia sobre los gobiernos, sobre la sociedad, sobre la economía. Depende fundamentalmente, aunque no exclusivamente, del poder del dinero. Es decir, normalmente son los grandes inversores, las personas más ricas las que tienen esa influencia, o bien, esto es cierto que las actitudes de estas personas más ricas no son siempre las mismas, algunos se mantienen más o menos apartados de la influencia social y política y otros no. Pero sí es evidente que en general en esos círculos hay una tendencia y una tentación constante a utilizar sus recursos para influir en el entorno, ¿no? Bien, también hemos hablado muchas veces de que a veces intuitivamente es habitual que está haciendo referencia a esta actuación de los poderes corporativos, pensemos que, a las grandes corporaciones lo que les importa es el dinero. Esto es habitual escucharlo, ¿no? Es el dinero y no tanto el poder, etcétera. Bueno, esto es una interpretación excesivamente, vamos a decir, o economicista o simplista, ¿no? Vamos a ver, esto está perfectamente estudiado en economía. Las motivaciones de las personas, incluso dentro del ámbito económico, incluso en esos inversores que persiguen a toda costa la maximización de los beneficios, la motivación, aunque sea a través del dinero, nunca es el dinero solo para consumir. En los niveles, digamos, sociales más modestos, el dinero se busca a través del trabajo normalmente. El dinero se busca como un instrumento primero para satisfacer las necesidades básicas inmediatas, ¿no? Cuando esas necesidades básicas están satisfechas, se buscan incrementar los ingresos, por ejemplo, para aumentar el consumo a otro tipo de bienes
o para asegurar la satisfacción de necesidades futuras a través del ahorro, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ya llegamos a niveles de renta, digamos, de millonarios, multimillonarios, el consumo es cada vez menos importante, ¿eh? Porque esas personas ya tienen satisfechas todas sus necesidades actuales, futuras. De sus incrementos de ingresos, solo una pequeña parte se destina a incrementos de consumo. A medida que crecen las rentas, cada vez más se destina a ahorrar, a incrementar el ahorro, a incrementar su riqueza, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues ya no es el consumo. ¿Y qué es? Bueno, pues dos cosas. El prestigio que da el tener más dinero, por un lado, y el poder. Prestigio y poder. ¿Poder para qué? Poder significa influir sobre el entorno, ¿no? Y entonces es esa influencia sobre el entorno lo que para ellos es importante, ¿no? Esa influencia y ese poder también les garantiza, es un instrumento para garantizar a futuro su riqueza, ¿eh? El mantenimiento a futuro, ¿no? Bien, entonces esto quiere decir que en la práctica, a partir de ciertos niveles de riqueza, cada vez es más importante. Estas personas empiezan a analizar con esa riqueza que van acumulando, cada vez para ellos es más importante, es decir, influir en el entorno. Tienen muchísimas posibilidades de influir en el entorno, porque con lo que para ellos son casi migajas, pueden comprar políticos, comprar medios de comunicación, comprar la industria cultural, comprar centros educativos, ¿no? Universidades, comprar expertos, y a través de eso influir en la opinión pública, influir en la construcción de la sociedad, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, a mí yo tengo una determinada visión de la sociedad, voy a influir en la sociedad para encaminarla en esa dirección. Esto es un comportamiento habitual en los grandes multimillonarios, ¿no? Y que se agrava a medida que esos multimillonarios tienen más poder, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos hablando de qué tipo de personas. Pues en principio, yo diría que son personas de dos categorías. Fundamentalmente, grandes inversores. Prácticamente todos ellos son grandes inversores, pero algunos son fundamentalmente grandes inversores y otros son grandes inversores, pero con un origen aristocrático. En el origen tradicional de algunas de estas familias, de algunos de estos grupos de inversores, hay círculos aristocráticos monárquicos en algunos países, hay algunas casas reales en Occidente, como la Casa Real de Inglaterra, esto es muy conocido, que tienen un peso importante cuando hablamos de ese poder corporativo, ¿no? Bien, entre los grandes inversores, pues hay grandes inversores que se renuevan de una a otra generación y otros grandes inversores que son, digamos, familias que se van manteniendo en ese papel de grandes inversores de primer nivel de una generación a otra, ¿no? Bueno, en principio estaríamos hablando de las personas que controlan a través de su riqueza, controlan las grandes multinacionales, controlan las grandes entidades financieras, siempre teniendo en cuenta que hay en el control de las grandes multinacionales ha habido un cambio sustancial en las últimas décadas, bueno, sobre todo a partir de la crisis del 2008, que ha sido el desarrollo y la expansión de lo que se llama gestoras de fondos, gestoras de activos o gestoras de fondos de inversión. Habréis oído hablar de ellos seguramente. BlackRock, Vanguard, State Street, son unas cuantas gestoras. BlackRock y Vanguard son las más grandes. Formalmente son norteamericanas, hay alguna pequeña europea, pero el que sean norteamericanas no tiene demasiada importancia. La cuestión es quiénes son los que las controlan, quiénes son los que invierten en ellas, ¿no? Bueno, estas grandes gestoras de activos en la práctica se han hecho con el control de entre un 5 y un 10% de prácticamente todas las multinacionales occidentales. Multinacionales occidentales de los distintos sectores, creando una interrelación entre empresas que debería haber sido intolerable en la propia lógica del capitalismo. Ya hemos dicho que el capitalismo, ya sabéis que el capitalismo necesita la competencia para funcionar. Si las empresas no compiten entre sí, se dedican a abusar sistemáticamente de los clientes o de los proveedores y a distorsionar el mercado, ¿no?
Bueno, pues esto, como consecuencia de esto, hay toda una legislación y un ámbito de la economía que es la defensa de la competencia, y que a pesar de todas las normas de defensa de la competencia, estas normas en la práctica se han saltado para permitir a estos grandes grupos de inversores hacerse con el control de las grandes empresas del mismo sector. Digamos, por ejemplo, recientemente se ha hablado mucho en España, se está hablando de la fusión, de la posible fusión entre Sabadell y BBVA, pero pocas veces se menciona que detrás de las dos están estos grandes fondos de inversión. Ya digo, con entre un 5 y un 10%, con una influencia notable, ¿no? Pero claro, es que lo mismo sucede en el Banco de Santander. Es decir, todos esos grandes bancos que en teoría deberían estar compitiendo entre sí, tienen intereses comunes muy evidentes, ¿no? Intereses de participación comunes muy evidentes. Bueno, entonces ahí tenemos una primera referencia sobre la concentración del poder corporativo muy clara, ¿no? Muy notoria en los últimos años, que son BlackRock, State Street, Vanguard, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, avanzando más, quiénes están detrás de estos grandes inversores y de otros grandes inversores también en las multinacionales, en las grandes corporaciones. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahí podríamos distinguir, por un lado, grandes inversores que los identificamos como inversores en cuanto tales, y hay que, a partir de su papel de inversores, han desplegado su poder empresarial, y a partir de su poder empresarial pues han activado su poder social y su poder político, ¿no? Un caso muy evidente de esto sería en Estados Unidos el Grupo Rockefeller. El Grupo Rockefeller ya tenía un extraordinario poder a fines del siglo XIX. Las normas antitrust que se aprobaron en Estados Unidos para garantizar la competencia frente a los grandes en los distintos sectores, frente a los grandes inversores, se aprobaron fundamentalmente para hacer frente al poder de los Rockefeller. No exclusivamente, pero fundamentalmente, ¿no? Bueno, los Rockefeller desplegaron un enorme poder empresarial en las grandes corporaciones norteamericanas, y a partir de ese poder empresarial pues desplegaron un papel sustancial en la política y en la economía. Un papel en este sentido también excepcional, porque han sido pocos los grandes inversores de primera línea que han figurado públicamente como políticos, por ejemplo, ¿no? Como líderes políticos. Y los Rockefeller sí lo han hecho. Han participado en elecciones, en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano. Uno de ellos fue incluso vicepresidente de Estados Unidos. Crearon distintas fundaciones a través de las cuales pues participaron en el despliegue de una buena parte de las corrientes ideológicas que han sido dominantes en el siglo XX y en el XXI. Vemos casi siempre detrás de ellas a la Fundación Rockefeller, detrás de, por ejemplo, de los primeros movimientos del neoliberalismo, detrás del fascismo y del nazismo, como casi todas las corporaciones norteamericanas y europeas, esto hay que decirlo, ¿no? Pero también detrás de los grandes movimientos sociales relacionados después con el posmofeminismo, con los movimientos del posmocapitalismo, digamos, corrupción o del movimiento de defensa del medio ambiente, transformándolo en el catastrofismo climático, la puesta en marcha, la creación e impulso del Club de Roma, que fue la base de lo que luego fue el catastrofismo climático. Esto es, de alguna forma, la distorsión de este movimiento de defensa del medio ambiente para convertirlo en ese movimiento catastrofista al servicio de las grandes corporaciones. Todas estas teorías de la ideología de género y la manipulación de las minorías sexuales, los movimientos de impulso de los grandes movimientos migratorios con las dos finalidades de explotación masiva de los migrantes como mano de obra barata, y también de su utilización para la manipulación social de Occidente. Los Rockefeller han estado detrás de todos estos movimientos durante todo el siglo XX y el siglo XXI. Relacionados con los Rockefeller está una buena parte de la administración norteamericana, en este momento fundamentalmente en el Partido Demócrata, y también otros grupos como
las fundaciones y las inversiones alrededor de George Soros, por ejemplo, ¿no? Bueno, Rockefeller es una referencia, pero hay otros grandes grupos de inversores como los Carnegie, etcétera, que han tenido un papel muy importante fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XX, pero que luego pues han sido sustituidos por otros grandes inversores, ¿no? Y además de los grandes bancos norteamericanos, que en otro programa podemos irlos desglosando si os parece, ¿no? Bueno, grupos similares ha habido también en Europa. El más famoso de ellos probablemente han sido los Rothschild, que en este momento tienen un peso enorme fundamentalmente en el Reino Unido y en Francia, pero de una forma u otra en el conjunto del continente. Pero bueno, ahí tenemos los grandes grupos de inversores, pero además esto es cierto porque muchas veces se dice, bueno, es que detrás de ese poder corporativo están este o el otro grupo de interés, y lo cierto es que probablemente hay muchos grupos de interés, cada uno con una parte o una cuota de poder, y muchos de ellos interrelacionados. Por ejemplo, se hace referencia a grupos, digamos, basados en la conspiración, grupos discretos u ocultos, como por ejemplo se habla muchas veces de la masonería o de grupos semimasónicos que existen sobre todo en Estados Unidos, en los que gente de cierto nivel se reúne, hacen reuniones más o menos secretas en las que se supone que de una forma u otra pues acuerdan estrategias pues de enriquecimiento mutuo o de conspiración, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues está claro que han pertenecido a la masonería personajes públicos relevantes durante estos 2 siglos, muchos personajes públicos relevantes, ¿no? Es difícil, otra cosa es medir exactamente cuál ha sido el peso de la masonería o no dentro de este poder corporativo, pero sí es cierto que muchas personas dentro de ese poder corporativo han pertenecido a la masonería. Claro, ¿qué es realmente la masonería? Bueno, la masonería independiente son asociaciones más o menos discretas, pero que sí tienen unos elementos que la hacen claramente sospechoso, ¿no? Como son esa estructuración en grados, y en los cuales los grados inferiores no saben, reciben órdenes de arriba, pero no saben realmente las intenciones de los grados superiores. ¿Por qué reciben esas instrucciones? ¿Por qué reciben esas órdenes? Llega hasta 33 grados y en los grados superiores pues hay bastantes sospechas de cuáles son realmente las motivaciones que mueven a esos grados superiores, ¿no? Pero en fin, esa escalación de grados y esa ocultación de las finalidades de los de arriba los hace tremendamente susceptibles a manipulación, a ser manipulados por los objetivos reales de los que están arriba y que los de abajo ni siquiera conocen, ¿no? Pero ¿por qué se apuntan entonces? Pues sobre todo por objetivos de desarrollo profesional. En las redes masónicas, semimasónicas, este tipo de redes de los Skull and Bones, por ejemplo, en Estados Unidos, hay redes supuestamente de asistencia social que agrupan a personas de carácter acomodado, ¿no? A las que estas personas se apuntan porque creen que profesionalmente les va a ir mejor apuntándose. Y es cierto, porque se ayudan entre sí. Y a las personas que están dentro de estos círculos, pues se les ayuda, se ayudan entre ellos, ¿no? Pero realmente, probablemente no se dan cuenta los de los niveles inferiores que están entrando en un círculo en el que aparentemente están trabajando en fines filantrópicos y tal, pero en realidad están colaborando con unos objetivos de los últimos grados bastante oscuros. Pero es que muchas veces estos que están en los niveles inferiores no les interesa, no quieren saber realmente para qué están trabajando. Les interesa quedarse con el discurso aparente porque esto es al final una estructura que les ayuda a progresar profesionalmente, ¿no? Pero bueno, estructuras, digamos, masónicas, paramasónicas o estructuras similares hay muchas, ¿eh? Son círculos de interés que son manejados por distintas cúpulas, vamos a decir, sospechosas. Bien, vamos a ver. Hay también círculos de interés de distinto tipo
que de alguna forma u otra forman parte de ese poder corporativo o que se acercan a él. En realidad, grupos de interés, con intereses de tipo nacional, de tipo religioso, de tipo ideológico, de tipo sectario, si queréis, con distintos objetivos, saben que el poder es fundamentalmente, para llegar incluso al poder político, es importante acercarse a ese poder corporativo y desde ahí, a través del poder económico, controlar la sociedad, ¿no? Y entonces todos ellos han intentado posicionarse dentro de lo posible, consiguiendo cada vez más riqueza y poder, ¿no? Entonces ahí tenemos pues grupos de distintas religiones. Se habla mucho de los sionistas, se habla mucho de grupos, pues relaciones, por ejemplo, con la Iglesia Católica, de otros grupos de interés religiosos. Eso no quiere decir, evidentemente, que todos los grupos dentro de esas religiones o todas las personas dentro de esas religiones colaboren en esa estrategia, pero sí es cierto que también hay muchos grupos, muchas personas que premeditadamente se dejan manejar, aunque las intenciones de los de arriba sean más o menos desconocidas. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces, y recientemente durante los últimos años, advertencias en esta dirección se han lanzado muy claramente, ya no solo desde círculos conspirativos, sino desde, por ejemplo, desde los países emergentes, en el sentido de que, ojo, que detrás de grupos aparentemente religiosos, que aparentemente defienden intereses nacionales o religiosos, las cúpulas no están detrás de esos intereses, sino que no son realmente pertenecientes a esa religión, aunque quieran aparentarlo, sino que son realmente ateos, agnósticos, o incluso, esto se está diciendo mucho durante los últimos años, es muy posible que, o todo parece indicar que una parte al menos de estas élites tiende a generar sus propias ideas, sus propios entornos filosóficos, pues vamos a decir, probablemente ocultistas o esotéricos, pero al final casi reuniéndose entre ellos con objetivos más o menos sectarios, ¿no? Pero siempre situándose como cúpula por encima de esos grandes grupos religiosos, ideológicos o nacionales a los que supuestamente defienden, pero que normalmente lo que hacen es instrumentar en favor de sus propios intereses, ¿no? Esto ya se ha dicho repetidamente por parte de distintos líderes, líderes nacionales de distintos países, desde los países emergentes más recientemente. Incluso se ha hecho referencia expresa a que las élites occidentales en realidad no pertenecen, las élites en los últimos eslabones, vamos a decir, en realidad no pertenecen a ninguna de estos grandes cultos religiosos, sino que ellos tienen sus propios círculos que se sitúan a sí mismos por encima de todos estos grandes movimientos nacionales y religiosos. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, pues la lógica es, de alguna forma, hacer frente a, digamos, a un problema que existe para ellos en las religiones tradicionales, que es las religiones tradicionales en general siempre tienen una base, aunque sean siempre una mezcla de valores sociales, control y dogmática, ¿no? Pero siempre tienen una serie de valores sociales que están relacionados con el respeto al derecho humano o con el hecho de que todos los seres humanos son hijos de Dios, etc. Esto crea una cierta base humanista que para estas élites corporativas suele ser incómoda, ¿no? Entonces esto les lleva, aparentemente, según dicen algunos, y ha habido declaraciones de responsables de gobiernos de los países emergentes en este sentido, aparentemente en algunos de estos círculos a acercarse, y esto ya empezó a suceder con círculos alrededor de Aleister Crowley, en estos círculos aristocráticos británicos, ¿no? A acercarse a doctrinas que les dicen incluso que el bien es el mal, o que el mal es lo bueno, ¿eh? Y que no hay por qué portarse bien con el prójimo, ni respetar a las personas, ni nada de eso de que todos son hijos de Dios. Entonces eso lo cubren con algo que llaman filosofías, digamos, esotéricas, ocultistas o sectarias, si queréis. Sabemos que esas élites sectarias o ocultistas existen,
Esto lo dijo expresamente en un momento determinado Vladimir Putin, haciendo referencia a las élites occidentales. Nosotros no tenemos constancia, sabemos que esas élites existen, pero no tenemos constancia de a qué nivel llegan. Sí sabemos que hay círculos de interés ciertamente perversos que están jugando, como lo hemos visto, con la red Ditrux en Bélgica, la red Savile en Gran Bretaña o la red Epstein en Estados Unidos, que juegan al tráfico sexual de niños para comprometer en estas redes a responsables políticos, líderes de comunicación, líderes sociales, etcétera. De tal forma que el objetivo de estas redes en realidad no es sexual, sino de chantaje. De tal forma que ya hemos visto como en los hoteles de la red Epstein, pues prácticamente en todas las habitaciones había una cámara, porque el objetivo era grabar, comprometer a las personas que entraban en esta dinámica y comprometerlas ya para toda la vida, ¿no? Bueno, este es uno de los instrumentos a través de los cuales pero claro, la utilización de este tipo de instrumentos tan perversos, ¿no? Pues nos hace un poco de alguna forma hasta qué punto estas élites están despegadas del ser humano, desprecian al ser humano en su conjunto, al del conjunto del mundo y al de sus propios países, y también muy probablemente al de sus propios círculos, ¿no? Es decir, algunos dicen, por ejemplo, esto se ha repetido mucho de los Rothschild, ¿no? Los Rothschild han repetido continuamente que ellos son sionistas, que ellos han apostado por la creación del Estado de Israel, que han colaborado con el desarrollo del Estado de Israel, pero hay muchas dudas de que realmente ellos sean realmente judíos, es decir, que sigan la religión judía y no que sean, pues bien, o ateos o agnósticos. Bueno, esto es algo que hay que tener muy en cuenta antes de acusar a un determinado grupo de interés, grupo religioso o a un determinado pueblo. Los pueblos normalmente no son ni buenos ni malos, no hay pueblos mejores que otros normalmente, o si queréis todos los pueblos son buenos, ¿eh? En realidad son estas élites que intentan manipular, y lo hacen de forma constante, a naciones enteras, a religiones o a grupos de interés. Bueno, pues por ahora, si queréis, vamos a dejarlo aquí. Es un tema que puede dar mucho de sí, dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas sobre aspectos que os hayan quedado en duda, y vamos a intentar desarrollarlos a través de siguientes vídeos, con permiso de la censura, por supuesto. Bien, ya sabéis que si os parece bien, suscribiros al canal, por favor, si no estáis suscritos. Si queréis ayudarnos, hacer clic en unirme o unirse, proponer a otros, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, y eso, dejarnos preguntas, etcétera, comentarios, que los iremos respondiendo en los vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Nada más, un saludo y hasta la próxima.